Muy buenos días, amigas y amigos. Este es nuestro devocional diario, Un año en la vida de Jesús, de Fable Lee Mortimer. En el día de hoy estaremos leyendo en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 35 al 48. Y la palabra del Señor dice así: Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón ha de venir, velaría ciertamente, y no dejaría minar su casa. Vosotros pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: Mi Señor tarda en venir, y comenzará a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Nuestro devocional se titula: Cristo exhorta a sus discípulos a que velen por su segunda venida. Hay tres breves parábolas contenidas en el pasaje que acabamos de leer. En la primera de ellas, Cristo se comparó a sí mismo con un maestro y sus discípulos como siervos. Es un maestro del que se espera que regrese de su boda a un banquete preparado en su propia casa. Es deber de los sirvientes estar preparados para recibir a su Señor. Por lo tanto, deben tener las luces encendidas. También deben atenderlo y, por lo tanto, deben estar ceñidos como están los hombres en Oriente cuando están a punto de dedicarse a un empleo activo. ¿Qué vista gozosa ofrece esta parábola de la venida de Cristo? Hay una cena de bodas preparada para el Cordero que una vez fue inmolado. Los sirvientes que se encuentren velando serán los invitados a esa fiesta, y su Señor se dignará a servirlos. No tendrán más hambre ni sed, porque el Cordero mismo los alimentará. La siguiente parábola compara la venida de Cristo con la venida de un ladrón que siempre se esfuerza por atacar la casa en un momento inesperado. Qué terrible visión ofrece esta parábola de la venida de Cristo. Qué diferente es la primera parábola. ¿Será la venida del Señor para algunos como la entrada de un ladrón? El apóstol Pablo declara que justo cuando los impíos digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Ellos no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Vemos, por tanto, por qué nuestro Señor usó dos parábolas tan diferentes para representar el mismo evento. Tenía la intención de enseñarnos que mientras algunos tienen motivos para regocijarse ante la expectativa de su venida, otros tienen motivos para temblar ante la idea. Parece que Pedro se alarmó por la última parábola porque hizo esta pregunta: Señor, ¿nos dices esta parábola a nosotros o a todos? Su Señor respondió a la pregunta relatando otra parábola sobre el mismo tema que la primera. En esta parábola él habló de un siervo que fue puesto sobre el resto, y a quien llamó mayordomo, y que sería el más culpable si traicionase la confianza depositada en él. Los apóstoles eran mayordomos y todos los ministros son mayordomos. La palabra de Dios es el alimento que deben distribuir al resto de la familia. Ahora bien, si un mayordomo en ausencia de su Señor comenzara a maltratar a los sirvientes y a desperdiciar la propiedad de su amo en disturbios y borracheras, ¿cuán disgustado estaría su Señor con él cuando regresara? Los escribas tendrían motivos para temblar al escuchar esta parábola, porque aunque no les fue dicho a ellos, se aplicaba para ellos. ¿Qué idea llevaría a un mayordomo a comportarse de una manera desordenada y opresiva? La idea de que su Señor no regresaría pronto. Diría: mi Señor retrasa su venida. Puede que no vaya tan lejos como para pensar que nunca volverá y decir con los burladores: ¿dónde está la promesa de su venida? Pero no sería menos culpable que estos burladores, de hecho sería más culpable, porque se le ha confiado más. Abusar de la confianza es cometer el peor tipo de agravio.
En las leyes humanas, el crimen siempre se considera grande en proporción a la confianza que se había depositado en el criminal. Un siervo que traiciona a su amo se considera más culpable que si hubiera sido un extraño. Habrá grados en la miseria de los perdidos, y el que abusó de los privilegios más elevados soportará el grado más profundo de miseria. Ahora, como Pedro, hagamos esta pregunta: ¿dices esta parábola por nosotros? Seguramente el Señor nos habla en todas las parábolas, porque aunque no seamos mayordomos en el mismo sentido que son los ministros, a todos se nos ha encomendado algún cargo. ¿Estamos actuando ahora como desearíamos haber hecho si mañana nos encontráramos al borde de la eternidad? ¿Hay algún pecado que estemos practicando al cual deberíamos renunciar si pensamos que este día es el último? ¿Quién puede decir que tal vez este día no sea el último? Para algunas personas este es el último día, para muchas más es la última semana, para miles es el último mes, con millones el año pasado. ¿Estamos preparados para encontrarnos con el Señor? Si no es así, ¿por qué no nos preparamos de inmediato? Hay una fuente abierta para el pecado en la que podemos lavarnos inmediatamente. Sin embargo, ¿cuántos no se han lavado nunca en él? Si Cristo viniera ahora, los encontraría en sus pecados. No digas, aún no vendrá, porque recuerda que es muy peligroso incluso pensar, mi Señor retrasa su venida.